Buenas noches. Buenas noches, doctor. Vamos a esperar un minutito a que se nos unan algunos compañeros más, pero vamos a ir abriendo los documentos hasta mientras. Ok, entonces, eh, sí, nos vamos a iniciar este nuevo tema que ya es, trata de la contratación bancaria y si aquí está, vamos a necesitar el Código Civil. Y bueno, como ya habíamos terminado de ver esto de los servicios financieros, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que es la contratación bancaria como una materia ya más especializada para los profesionales abogados que actúan dentro del área comercial de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Hay tres áreas en las que actúa el abogado, ¿verdad? En el área empresarial, que, en la que vigila o se encarga, supervisa de que el banco cumpla con toda la normativa relacionada a la ASFI, ¿verdad? Y el código de comercio en cuanto a la constitución misma de la persona jurídica y el cumplimiento de sus obligaciones como tal, ¿verdad? Como banco económico, sociedad anónima, por ejemplo. No hay y otra área, ¿verdad? De profesionales abogados se encarga del sector comercial del banco, que es el de, bueno, elaborar informes legales y revisar el correcto estado de la documentación, de las garantías que se van a constituir a favor del banco como, como manera de asegurar el cumplimiento del crédito que sea liberado, ¿no? Entonces, no puede un profesional abogado hacer todo, ¿verdad? Encargarse de verificar que el banco cumpla la norma ASFI, que se cumpla el código de comercio, el código civil, ¿verdad? Todo, las obligaciones tributarias y todo lo demás, ¿no? Las contrataciones de personal, ¿verdad? De todo lo que es el derecho laboral de la institución, ¿verdad? Y además va a tener que revisar las garantías que ofrecen para las operaciones. No es posible, ¿no? Por eso se divide en áreas y el área comercial es la que analiza las garantías de, de todas las operaciones de crédito, ¿verdad? Y además también la correcta elaboración de los contratos de los otros servicios financieros. Como hemos visto, no es solamente el único servicio que prestan las entidades de intermediación financiera, el crédito o el contrato de mutuo, ¿verdad? Sino que prestan una amplia variedad y gama de otros servicios financieros, ya sea mediante operaciones activas o pasivas o neutras, ¿no? O sea, otorgando créditos o recibiendo dineros a manera de depósito en cualquier tipo de cuentas o prestando otros servicios financieros que no tienen que ver con la intermediación financiera, respectivamente. Entonces, todos estos servicios tienen que ser contratados con el banco, ¿verdad? Y de eso se encarga el área comercial, que también es un equipo de profesionales abogados, ¿no? Pero ni el que se encarga del cumplimiento de la normativa en cuanto a la persona jurídica que es el banco, ni el que se encarga de la verificación de las garantías y la suscripción de los contratos de los servicios financieros, no se encarga ninguno de ellos de la recuperación de créditos. Ese es un tercer abogado que ya no es parte de la entidad de intermediación financiera. Los primeros dos sí son empleados de planta del banco, ¿no? Están en asesoría legal, ¿no? Eh, están en el área de créditos, de revisión de garantías y todo ello, ¿no? Pero el área de recuperaciones se ejerce por lo común mediante abogados externos que se contratan
cada entidad de intermediación financiera, ¿no? Entonces, son abogados independientes que tramitan los procesos ejecutivos por cuenta de los bancos. Y algunos bancos ya tienen mm, su oficina de recuperaciones también con los abogados que están tramitando los procesos ejecutivos del banco como abogados de planta, ¿no? Porque a veces es muy oneroso o muy costoso para el banco eh, tramitar mediante, o bueno, así han visto, ¿verdad? Porque antes todo era mediante abogados externos, pero han visto que es muy costoso a veces pagar al abogado externo los honorarios de acuerdo a la iguala y es mejor contratar personal que sea de planta del banco y además es más coordinado, puedes usar los vehículos de la entidad y todo lo demás para realizar las gestiones judiciales, ¿no? Entonces, algunos ya tienen así abogados de recuperaciones dentro del banco y son más vivos porque también hacen esto de las pasantías, ¿verdad? O sea, dan trabajo en ese área de recuperaciones eh, a, a estudiantes de universidades. Entonces, hay unos dos, tres abogados que saben tramitar bien los procesos ejecutivos y ellos les mandan como si fueran sus amanuenses, ¿verdad? A los que están haciendo las pasantías, así la práctica profesional. Y así la entidad de intermediación financiera no gasta tanto, porque cuando uno va a recuperar un crédito, no siendo abogado externo, si solo presentas la demanda y el otro ya se pone al día o hace lo que sea, te mandan carta de suspensión y cobras un monto, ¿verdad? Si tienes sentencia inicial, cobras un poco más, ¿no? Ahora, si has notificado la sentencia inicial, si le has ido a dejar a su casa, cobras un poco más, ¿verdad? Si está ejecutoriada la demanda, cobras un poco más. Ahora, si se llega a recuperar en remate, ¿no? Ya cobras pues el 20%, ¿sí? Del monto que estás ejecutando. Hay deudas de 30.000 bolivianos, de 50.000 bolivianos, pero hay deudas pues de 200.000 dólares, de 500.000 dólares, ¿no? De millones de bolivianos. Entonces, no es muy eh, rentable, ¿verdad? Pagar el 20% cuando un abogado externo remate una garantía hipotecaria, ¿verdad? La garantía ya está ahí, ¿no? Como vamos a ver en la lección pertinente, al momento de dar el crédito ya está hipotecado el bien, entonces solo hay que tramitar el proceso, ¿no? No es tan complicado, ¿verdad? Pero obviamente que todos los préstamos grandes tienen pues garantía hipotecaria. No hay que estar buscando ni nada, ¿verdad? Solo tienes que ir y rematar sobre lo que ya está anotado, ¿no? Entonces, imagínense de una deuda de 100.000 dólares, pagar 20.000 dólares por hacer el proceso. El mismo trámite que hace por un proceso que no cobra tanto, ¿verdad? Entonces, imagínense de un proceso de 15.000 bolivianos de deuda. Va a ser las mismas gestiones exactamente iguales, solo que del otro se va a cobrar pues 20.000 dólares, ¿verdad? Entonces, bueno, los bancos han visto por conveniente ahorrarse esos montos y tener su propio personal de recuperación. Pero la mayoría todavía sigue contratando personal externo, ¿no? Y bueno, es una buena opción también si son abogados o si apuntan al ejercicio libre de la profesión, ¿no? Poder ejercer como abogado externo de alguna entidad de intermediación financiera, ya sea una cooperativa o cualquier banco, ¿no? Siempre es, eh, bueno, hay que moverse harto, ¿no? Pero siempre es bueno, siempre se puede cobrar algunos buenos montos y cuando existen garantías hipotecarias y cuando no, bueno, se llega a la ejecutoria de sentencia y se hace un informe de que no se puede recuperar ya. Entonces te pagan el monto que acuerdas en la iguala, ¿no? Y listo, y sigues con tus trámites de tus otros procesos también, porque como eres independiente, ¿no? No te obligan a tener una exclusividad con la entidad. Incluso puedes atender diferentes bancos. Entonces, es una buena opción, ¿no? Laboral para nosotros los abogados. Entonces, ya hablando de estas las
contrataciones bancarias, ¿no? Como de manera introductoria o de consideraciones generales, como dice aquí, ¿no? El, bueno, con los conocimientos que ya tenemos de derecho civil, podemos afirmar que el, un contrato siempre es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? De entre dos o más personas que resulta en la creación, modificación o extinción de un derecho, ¿no? De una situación o de una relación jurídica. Entonces, este acuerdo incluye algunos compromisos, ¿verdad? Puede ser unilateral, puede ser bilateral, ¿no? Como ya seguramente han revisado en la materia de obligaciones y contratos de derecho civil, ¿no? Ahora, pero vamos a ir recordando, ¿no? Antes de entrar específicamente a la contratación bancaria, ¿no? Vamos a ver o vamos a recordar en todo caso, ¿no? ¿Qué señala el Código Civil en el artículo 450 cuando nos da la noción de lo que es un contrato? Señala que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica, ¿no? Entonces, una relación jurídica es un vínculo, ¿verdad? Que se forma entre dos partes, ¿no? Que pueden, que tienen recíprocamente derechos y obligaciones y que pueden exigirse, ¿no? Porque han firmado un contrato y se han comprometido sin que medie presión física ni psicológica que invalide su consentimiento a cumplir con todas las cláusulas que establece ese acuerdo. Y al incumplimiento, obviamente, tiene que haber sanciones, ¿no? ¿Verdad? Porque si no, ¿para qué contrato, verdad? Para que se hagan la burla, así, ¿no? No puedes, no puedo realizar un contrato así como profesional abogado, ¿no? Que no establezca una penalidad, pues, al incumplimiento, ¿verdad? ¿No? Por lo menos tiene que decir, si no paga, ¿no? Ya va a entrar en mora y se va a poder reclamar el resarcimiento, el incumplimiento del contrato o en todo caso demandar el cumplimiento en la vía judicial, ¿no? O algo tiene que decir, pues, ¿verdad? Si no cumple con los plazos establecidos, se establece un interés, una penalidad sobre el monto, ¿verdad? Contratado, o se tendrá, se, eh, se tendrá por no realizada la venta y en tal efecto se devolverá la posesión del bien al propietario, ¿verdad? O se cobrará una multa de tantos bolivianos o dólares al día. Siempre se impone esa clase de cláusulas, ¿verdad? Porque un contrato es como una ley entre las partes, ¿verdad? Y una ley, al igual que un contrato, obliga a la voluntad bueno, en este caso de los contratantes, ¿verdad? Pero yo no puedo obligar a la voluntad si no impongo una sanción, ¿no? No le voy a decir, tienes que pagar hasta el 15 de cada mes, pero si no pagas no pasa nada, ¿no ve? Entonces, siempre tiene que existir ese elemento de coerción, ¿no? Ahora, entonces, podemos afirmar, ¿no? Que, bueno, los contratos ya que se realizan sobre los servicios financieros o que se clasifican como bancarios son instrumentos legales que se acuerdan entre dos personas, ¿verdad? Una entidad financiera que es autorizada por la ASFI en este caso, y el cliente o el usuario financiero, y este documento sirve para asegurar la ejecución y el perfeccionamiento de las operaciones de intermediación financiera y también las neutras, ¿no? Pero en todo caso es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Que versa sobre los servicios financieros, ¿no? Como un carácter previo, ¿no? A una definición de lo que es un contrato bancario, solamente habiendo revisado esto que es lo que nos señala el Código Civil en su artículo 450, ¿no? El mismo Código Civil, ¿no? En su artículo 452, eh,
nos señala algunos elementos que tienen que cumplir todos los contratos para que sean tomados como válidos, ¿no? Entonces, el, eh, esta norma, ¿verdad? Que tiene un alcance general, no puede ser inobservada o no puede ser incumplida por eh, por los contratos que realizan las entidades de intermediación financiera, solo porque tengan su ley especial, ¿verdad? La ley especial no señala eh, otros elementos que sean distintos a estos, ¿no? Si bien señala algunas características especiales, ¿verdad? Los elementos de los contratos siguen siendo los mismos que establece el artículo 452 del Código Civil, ¿no? Que es el consentimiento, el objeto, la causa y la forma, siempre que correspondan, ¿no? Pero vamos a ver qué señala el, al pie de la letra del artículo 452, ¿no? Son requisitos para la formación del contrato, dice, el consentimiento de las partes, el objeto, ¿no? La causa y la forma, siempre que sean legalmente exigibles, ¿no? Ahora, el consentimiento es un elemento que es esencial, ¿verdad? Porque es el que establece la expresión de la voluntad de las partes para obligarse, ¿no? No puede haber un contrato que sea, eh, que no sea suscrito de manera voluntaria, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que haber un consentimiento y el consentimiento se materializa con la firma del contrato, ¿verdad? Y le ponen una cláusula que siempre es la última, que dice del consentimiento o de la aceptación, ¿verdad? Y señala que las partes, contratantes o intervinientes en el presente documento, ¿no? Eh, aceptan todas y cada una de las cláusulas expresadas en el mismo y obligándose a su estricto y fiel cumplimiento, ¿no? Firman al pie a no sé, a los 19 días del mes de octubre, en la ciudad de Cochabamba, a los 19 días del mes de octubre del año 2020, ¿no? Entonces, y además también le ponen que no existiendo presión psicológica ni física alguna que invalide el, eh, la suscripción del presente contrato, todo eso le ponen en esa cláusula, ¿verdad? Entonces, esto para cumplir el requisito del consentimiento o de la expresión, ¿no? De la voluntad, a mayor abundamiento, porque ya está ahí la firma, ¿no? Pero siempre está esta cláusula presente, ¿no? Luego está el objeto, que es el negocio jurídico del que trata este acuerdo de partes, ¿no? En el caso del mutuo bancario, ¿no? Sería eh, sería el monto de préstamo, ¿verdad? Luego está la causa, la causa, ¿no? Del contrato, que se traduce en la cláusula de antecedentes o de la descripción eh, bueno, la descripción de antecedentes, ¿verdad? Que es da cuenta de la propiedad o de la disponibilidad de una de las partes, ¿verdad? Y de las obligaciones que va a tener también la contraparte, ¿no? Entonces, en un contrato de compraventa, por ejemplo, el, sería la descripción del derecho propietario del vendedor que va a ser transferido a favor del comprador. En un contrato de préstamo sería la descripción de cómo la entidad de intermediación financiera, que es propietaria, ¿verdad? Del monto en primer lugar, va de acuerdo a las cláusulas descritas a continuación en ese contrato, va a otorgar el monto en préstamo, ¿verdad? Y el objeto, ¿no? Es el negocio jurídico mismo, o sea, la denominación del préstamo, ¿verdad?
las partes contratantes al presente convienen o concurren a objeto, ¿verdad?, de suscribir un contrato de préstamo mutuo bancario, ¿no? De acuerdo a, y a bueno, se describen un poco las condiciones y como, el- pero es una cláusula que es sencilla, es solamente la denominación del negocio jurídico. Entonces, y luego más allá va a ser descrito, ¿verdad? En todas sus partes, la garantía, el interés, la forma de pago, el, eh, la mora, y otras penalidades, ¿verdad? Y condiciones que son ya realizadas de manera masiva o eh, como modelo en el contrato, ¿verdad? No, no varía el de un cliente a otro, ¿no? Ahora, la forma también es muy importante, ¿verdad? Porque, y dice siempre que sea legalmente exigible nomás, porque a veces bueno, puede existir contrato verbal, ¿verdad? Puede existir contrato escrito, eh, algunos, seguramente algunos docentes les han dicho que pueden hacer un contrato hasta en una servilleta de papel, y es cierto, ¿verdad? Siempre y cuando no haya una forma legalmente exigible. No quiere decir de que el negocio jurídico no exista, ¿no? Por ejemplo, que a mano, de verdad, en un papel que no es así oficio, bon, ni nada de eso, eh, se dé cuenta de que yo estoy pagando un monto por un bien, por ejemplo, por una moto, por un automóvil, ¿verdad? No quiere decir que el negocio jurídico no ha existido, ¿no? Yo sí he pagado, ¿verdad? Solamente que ese contrato no tiene la forma legalmente establecida para ser registrado en la oficina pública que está encargada del registro de ese tipo de bienes, ¿verdad? Me van a decir, ¿qué es este contrato viejo? Anda, tienes que ir a traer una minuta bien hecha, ¿no? Pero no quiere decir que yo no he pagado, no quiere decir que no me lo ha vendido, ¿verdad? Tal vez hasta ya lo estoy agarrando el vehículo, ¿verdad? Pero me lo ha vendido así en una noche de copas y todo lo demás. Entonces, el negocio jurídico, ¿verdad? Para ser efectivo va a tener que cumplir la forma legalmente exigida, ¿no? Pero sí ha existido. Y si voy a tener que reclamar, voy a tener que realizarlo. No voy a poder realizar el registro con este documento que no cumple esta forma, pero me va a servir para que en alguna vía yo pueda reclamar la propiedad de este bien y que sea inscrito a mi nombre. Por ejemplo, en la vía judicial, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Voy a llevar este contrato, el hecho a mano, ¿verdad? Y voy a decir que estoy en posesión, ¿verdad? Pero le he pagado, ha dicho que iba a venir a firmar la minuta a las 2 de la tarde en la oficina de mi abogado y nunca se ha aparecido, se ha ido con la plata, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, el juez va a agarrar, lo primero que va a hacer es reconocimiento de firmas, ¿verdad? Le vamos a notificar, si es que no conozco su casa, vamos a sacar certificación, vamos a notificar por edictos o cualquier cosa, va a pasar el plazo, van a decir, ya reconocida la firma del documento, recién, ¿no ve? Voy a tener que, eh, ya va a estar hecho el proceso de manera el preliminar, con eso voy a tener que iniciar el proceso para que el juez ordene a las entidades mediante una sentencia y con un testimonio y notificadas las autoridades para que se inscriba a mi nombre ese vehículo, ¿verdad? Pero no voy a poder ir pues con ese contrato hecho a mano de manera informal que no cumple la forma para querer inscribirlo en el registro pertinente, ¿no? Entonces eso se refiere a la forma, ¿verdad? Son las solemnidades que tiene que guardar el contrato para que pueda tener eficiencia en el tránsito jurídico. Por ejemplo, incluso si yo lo hago a computadora y en hoja oficio,
Si no lo imprimo anverso y reverso, tampoco sirve, ¿verdad? Si solo lo imprimo anverso, no va, tiene que ser anverso y reverso, ¿verdad? Tampoco me van a aceptar una minuta de compraventa, aunque esté perfecta, ¿verdad? En su tenor, pero que el margen esté a 1 centímetro a cada lado, porque no van a poder realizar las visaciones sin afectar el texto de la minuta, ¿verdad? Les voy a mostrar, y esa es la importancia de la forma, ¿verdad? Va a agarrar el, el personal administrativo de la alcaldía y te va a decir, no, anda, rehaz tu minuta, ¿bien? Tienes que volver a ir a imprimir porque no hay campo para mi sello. Entonces, no quiere decir que no sea efectivo, ¿verdad? No quiere decir que la plata no está en el bolsillo del vendedor, ¿no? Pero ni modo, no he cumplido con la forma, voy a tener que rehacer, voy a tener que llamar otra vez para las firmas, ¿ve? Si no dejo 5 centímetros a 4.5 por lo menos este lado y 4.5 arriba, estos sellos de la alcaldía no van a entrar en ninguna parte y van a afectar el texto de la minuta. Voy a ir a la notaría y no me van a querer protocolizar porque no se va a entender nada, va a estar superpuesto, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado de verdad en guardar la forma de los documentos, ¿no? Eso en cuanto a la forma que establece el artículo 452, inciso 4, ¿verdad? Siempre que sea legalmente exigible. A veces es legalmente exigible que lleves un documento protocolizado en notaría, ¿verdad? Para que sea, para que tenga efectividad en las instituciones a las que va a ir dirigida, en el caso de su registro. Entonces, tienes que cumplir con eso, ¿verdad? No vas a decir, no, ha firmado y es original y es contrato y tienen que registrarme y tienen que aceptarme. ¿No? Lamentablemente está el requisito de la forma y tienes que cumplir. Ahora, entre este contrato, este acuerdo de voluntades, ¿no? Que cumple con estos requisitos del 452, ¿no? Con carácter previo y con la normativa especial aplicable, ¿no? El, Se puede decir que es un documento, un contrato, pero que siempre trata de la operación financiera. Entonces existe un vínculo eh, inseparable entre lo que es el contrato y la operación, ¿verdad? Porque estudiar los contratos, como dice la diapositiva, es analizar las operaciones celebradas por las operaciones bancarias, ¿no? Porque no hay operación sin contrato, ¿verdad? Siempre voy a firmar un contrato, ya sea para hacer mi línea de crédito, para mi préstamo o para mi depósito a plazo fijo, ¿verdad? Para contratar el seguro, para que no me clonen mi tarjeta de débito. Todo es contrato, ¿no? Todo es operación. Primero, todo es operación bancaria, ¿verdad? Todo es servicio financiero que trata de actividades eh, pasivas o de operaciones activas o de servicios neutros, pero todo es en base a documentos, ¿no? Que dan cuenta del uso de este servicio, ¿verdad? De la contratación de este servicio. Entonces, innegablemente tiene que existir un soporte físico que se llama, pues, contrato, ¿verdad? ¿No? Y el contrato trata de la operación y la operación da origen al contrato, entonces no puede separarse uno del otro. Pero cuando hablamos de contratación bancaria, se hace énfasis en los elementos jurídicos que concurren en la formación del acuerdo de voluntades. Y ahí ya hablamos de la normativa, eh, primero general como el Código Civil y luego especial como el Código de Comercio y y la Ley 393 de Servicios Financieros, ¿verdad? El Código de Comercio también habla de los contratos de préstamo, pero de tipo mercantil, o sea que realizan las empresas, ¿sí? Las empresas comerciales y el banco innegablemente es una empresa comercial, ¿verdad? Es una sociedad anónima establecida dentro de los términos del Código de Comercio
y que realiza esta actividad con el único fin de obtener utilidad. Así que, bueno, repitiendo lo del Código Civil, el Código de Comercio se refiere también a los contratos, ¿verdad? Entonces, y también habla del mutuo, y lo propio, la ley 393, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden deducir? Se hace énfasis, cuando hablamos de los contratos, en los elementos jurídicos que concurren en la formación, o sea, en el cumplimiento de los requisitos del 452, del Código de Comercio, de la Ley 393, ¿no? En cuanto a las operaciones de servicios financieros que contratan los usuarios financieros. Ahora, ya se nos está acabando el tiempo. Nos vamos a quedar aquí y en 10 o 15 minutitos, cuando acabe de grabar, les comparto el otro link para iniciar o para concluir en todo caso la clase de hoy. Pero no sé si tienen alguna duda hasta aquí de los contratos o lo que tiene que ver con las operaciones y todo lo que se ha hablado. O si en su caso tal vez está todo claro. Les escucho. Entonces, si no hay ninguna consulta, ¿no? Vamos a retornar en 10 minutitos y nos vamos a tomar un receso, ¿no? Entonces, les comparto el enlace en unos minutos. Hasta luego.